Estamos de nueva temporada en La Pizarra, en esta travesura radial que hacemos este año 2023 en Radio 10, en la Argentina, en Canal Red, ese proyecto que lidera Pablo Iglesias en España, en Patria Nueva, en Bolivia, en Radio Pichincha, en el Ecuador, en Altavoz Radio, en Radio Sonora en México, ahora se escuchan 6 estados mexicanos, y también en Paraguay, en todo el Paraguay a través de Sin Antena. Y creo que es un clásico porque es amigo de la casa. Yo creo que empezamos la primera temporada conversando con él. Conversamos en momentos difíciles, en momentos divertidos. Hemos hablado presencialmente en Buenos Aires, nos hemos cruzado en muchas partes. Bueno, no necesita presentación, es amigo y lo presento como tal. Álvaro García Linera, ¿cómo estás, compañero? ¿Cómo va todo? Compañero Alfredo, un abrazo a ti y a todas las personas que nos ven y que nos oyen, y es un placer volverte a acompañar en la pizarra nuevamente. Tengo una pregunta de la última vez que nos vimos en noviembre, que a se me quedó botando, y fue, tú dijiste que la incertidumbre, que es un fenómeno que le estás dando una gran importancia en el último periodo, decía que trasciende también a la derecha, a las derechas. Decías en un momento, en una reunión que tuvimos, que la incertidumbre trasciende a las derechas, las cambia, las desconcierta, y a mí me faltó preguntarte en qué sentido. ¿Cómo las cambia? ¿Qué le está provocando? Lo que pasa, Alfredo, es que los proyectos conservadores de derecha han perdido mucha audiencia, en palabras del Fondo Monetario Internacional, que lo dijo en Davos, la señora Cristalina Georgieva. Dicho de manera más seria, con mayores categorías, em, los consensos que articularon los proyectos conservadores desde los años 80 se han ido debilitando en el pensamiento, en las expectativas de las personas. Ah, ya no, ya no despiertan entusiasmo, um, ya no se muestran con un optimismo histórico de ganar el futuro. Y eso lo resiente la derecha, y entonces se endurece, se contrae, ah, y comienza a perder el entusiasmo de seguir ganando democráticamente, y cree que ahora hay que disciplinar a los díscolos, a los que se han salido del consenso, ¿no? Que cada vez son más. Y la manera de disciplinar a los rebeldes, a los díscolos, es mediante la imposición, la fuerza, la coerción, llegados el momento, el uso autoritario de la violencia, ¿no? Entonces, antes el mundo era de ellos, el mundo presente de sus ganancias, de sus proyectos, y el mundo futuro imaginado también era de ellos. Los proyectos de izquierda eran marginales, insignificantes. De hecho, gran parte de la izquierda y el progresismo de los años 80 y 90 se sumó al carro neoliberal. Había un consenso, si no absoluto, mayoritario en torno a su proyecto. Y ahora eso le, lo han perdido, lo saben que han perdido, y en vez de asumir de una manera con un nuevo proyecto conservador la recuperación de una hegemonía, lo que hacen es endurecerse y decir, bueno, estamos perdiendo legitimidad y estamos perdiendo apoyo y estamos perdiendo consenso social, porque hay gente muy mala, y esa gente mala hay que disciplinarla, hay que castigarla, hay que imponerle, hay que votarla, hay que sancionarla. Entonces se vuelve una derecha muy autoritaria. Um, y eso es lo que estamos viendo en el mundo entero. Lo hemos visto con Trump, con Orbán, y en América Latina con Meloni. Y en general los proyectos conservadores traen esta carga de resentimiento y de fuerza para intentar recuperar un viejo consenso que en verdad ya está cansado, ya está muy viejo y se ha debilitado enormemente. De hecho, en tu último artículo en Libre Comercio, al infierno con eso, que haces una reflexión sobre el debate entre el proteccionismo y el libre comercio, ¿no? Incluso utilizas la figura de Biden. En la parte final plantea justo algo de esta línea de cómo la derecha latinoamericana
sigue también como repitiendo cierto léxico viejo, cierto paradigma viejo, el Estado mínimo utiliza. Yo te pregunto, ¿cómo se ha disociado en este momento la derecha latinoamericana de los sentidos comunes, de las preocupaciones de la gente? ¿Dónde lo notarías mucho? ¿En tu país o en cualquier lugar de la región? Mire, este es uno de los problemas de los sectores conservadores latinoamericanos. Um, si bien América Latina se ha adelantado al mundo en, poner a debate cuestiones que hoy se debaten en Estados Unidos y en Europa, subvenciones, algunos casos nacionalizaciones, protección del mercado interno, cadenas de valor local, etcétera. Esas cosas que lo discutimos nosotros desde el 2005, desde el 2006. Hoy ahora se debate esto en Europa y en Estados Unidos. Ahí nos adelantamos, pero en las derechas latinoamericanas, eso es lo terrible, hay como un anacronismo eh, principista. Eh, hay una especie de fosilización del pensamiento a diferencia de las derechas norteamericanas y europeas que están viendo la manera de decir, sí, el consenso de Washington de los años 80 ya no va, entonces hagamos una mezcla de neoliberalismo con soberanismo, por ejemplo, ¿no? Trump fue una apuesta de eso. Algo de neoliberalismo, pero también soberanismo frente a China y frente a los europeos. Hay un intento de imaginar un porvenir distinto. La derecha latinoamericana no. La derecha latinoamericana es muy arcaica y verdad que da pena porque se ha fosilizado. Su discurso, el discurso de la derecha es lo que oíamos en los años 80 y 90. Estado mínimo, cero déficit fiscal, hay que privatizar, el Estado no es un buen administrador. Esa, esas banderas, esa sonajera las oímos en los años 80 y 90 con los resultados que luego la sociedad los rechazó, pero ahora lo vuelven a repetir, no hay innovación en el discurso de las derechas, lo que hay es el cambio de método. Antes era mediante la apertura de los brazos democráticos para convocarlos a todos a este horizonte histórico, hoy es el garrote, te disciplino, ¿no? Y me comienzo a enfrentar al movimiento de mujeres y comienzo a criticar diciéndoles, eso dice la derecha, de que hay demasiado libertinaje con las mujeres y está destruyendo a la familia. Los migrantes, hay demasiado presencia de extranjeros que están incrementando la violencia y están quitando puestos laborales. Y hay un Estado demasiado paquidérmico y hay que reducir el déficit fiscal y hay que privatizar. Entonces, es una derecha que no ha aprendido, que no se recupera del shock de la pérdida de los consensos y de la legitimidad que tenía años atrás y se ha atrincherado en un viejo discurso y lo único nuevo que está introduciendo es el método cada vez más autoritario. Viejo neoliberalismo privatizador y de Estado mínimo, sin ningún asomo a lo Biden o a lo Trump de cierto soberanismo, y el método de el garrote. Si antes te convencía, ahora pues te impongo. En ese sentido, me sorprende, ¿no? De cómo le das la vuelta y dices, es más dogmática la derecha que pragmática, cuando precisamente siempre no era capaz de atribuir. ¿Crees que en el otro lado, en el otro bloque progresista, con todas las heterogeneidades que existen en América Latina y en cada país con sus particularidades, también has hablado mucho precisamente de esas nuevas reformas, esos nuevos horizontes? ¿Cuáles serían las líneas, insistiendo que cada país tiene su estadio, pero cuáles serían las grandes líneas de esas nuevas reformas del progresismo a las cuales sí o sí tienen que abrazarse para ser sostenibles en el tiempo y para eso, afincarse y consolidarse? Mire, yo creo que el progresismo latinoamericano en la primera oleada, 2000, 2014, 2015, tuvo la virtud de plantearse un conjunto de reformas muy importantes, con mayor o menor radicalidad dependiendo el país, desde nacionalizaciones hasta ampliación del Estado, ampliación de derechos, distribución de la riqueza, preocupación por el mercado interno, ¿no?
Este fue como en el caso de Bolivia y en el Ecuador, indianización de las estructuras estatales, en fin. Ese fue el proyecto de la primera oleada. Creo que la segunda oleada, que se inicia a partir del año 2019, 20 hasta hoy, en esta primera fase de la segunda oleada, se nota pesadez en su propuesta de reformas. Em, le está, le está sucediendo con notables excepciones, como Colombia, por ejemplo, ¿no? Y en Y verdad tal están vez en su primera ola, ¿no? están en su primera ola, entonces tiene más potencia, ¿no? Pero la segunda ola no está sabiendo encarar los nuevos problemas. La segunda ola nace para defender lo logrado en la primera ola, pero el tiempo ha cambiado. Ya no es suficiente defender lo logrado en la primera ola. Es necesario ampliar las reformas, ¿no? Porque las reformas de la primera oleada, muchas de ellas tuvieron éxito. Y si han tenido éxito, ya se han agotado. Porque han tenido éxito, ya se han agotado. Entonces, ya no hay nada que hacer. Más bien, hay que avanzar algo más. Entonces, si tú te quedas en defiendo las reformas y los derechos de la primera oleada, te estás convirtiendo también un poco en un anacronismo político, porque el tiempo ha cambiado, el mundo ha cambiado, las necesidades han cambiado, y tu sociedad ha cambiado por obra de las primeras reformas. Pongo el caso de Bolivia. Bolivia saca de la pobreza al 30% de la población boliviana, ¿no? Entonces, cuando tú entras a una segunda oleada, ya tienes esa conquista. Tienes una ampliación de sectores de ingresos medios, no diría de clases medias, sino de ingresos medios. Pues bien, necesitas ahora plantearte tareas para los sectores pobres que todavía queda. En Bolivia todavía hay muchos pobres, ¿no? Tienes todavía un ámbito de un 25% de pobreza en Bolivia. Está bien, pero tienes ahora un segmento de un 40% de la población de ingresos medios. Tienes que tener una política para ello, una nueva política fruto de los resultados exitosos de tu primera oleada. Entonces, esta adecuación del progresismo a las nuevas tareas y a los nuevos retos del nuevo tiempo que estamos enfrentando es donde yo veo más limitaciones del progresismo en esta segunda ola, pero también hay tendencias muy positivas, como por ejemplo lo que está haciendo Colombia con el tema de mejorar el sistema tributario. En la primera oleada se modificó el sistema tributario, pero se afectó fundamentalmente a empresas extranjeras que habían privatizado los recursos públicos. Pero no se afectó gran parte al sector empresarial local. Colombia te está diciendo, oye, también podemos afectar al sector empresarial local para dar más recursos al Estado, para distribuir más la riqueza. En Colombia hay un paso más allá que debería ser debatido, discutida en el resto de los progresismos continentales para tener una mirada de largo aliento. Lo mismo en el tema medioambiental, ¿no? Tomando en cuenta los pasos moderados en la transición medioambiental, Colombia ha tomado una posición muy audaz, que a su tiempo la quiso tomar también el presidente Correa, pero no hubo acompañamiento internacional para ello, de plantearse sustituir a mediano plazo la extracción de recursos hidrocarburíferos. Lo va a hacer con lentitud, pero ya lo ha colocado como parte del progresismo de esta segunda oleada, el tema medioambiental. Eh, Había que incorporar a eso con fuerza temas, Alfredo, de la transición energética, tomando en cuenta el triángulo de litio. ¿Cómo podemos hacer una transición energética industrialista para América Latina? No meramente exportadora de materia prima, sino de cadenas de industrialización acá en el continente. Y es posible, es posible. Tenemos una base industriosa y de producción de automóviles en Brasil, en Colombia, en Argentina. Sobre eso montarnos para crear cadenas de valor que hagan que
regulemos el precio del litio regionalmente, exportemos valor agregado, pero también reindustrialicemos nuestras sociedades a partir del tema del litio. Eso hay que hacerlo colectivamente, está ahí. Quizás un otro elemento más que habría que incluir, Alfredo, reforma tributaria, cadenas de valor industrializada, es eh, adecuar, adecuarnos regionalmente a los nuevos tiempos. Estamos viviendo un momento de repliegue de la globalización o globalización con huecos, si ustedes quieren, si tú quieres, en la que van a prevalecer grandes unidades territoriales, China y su ruta de la seda, Estados Unidos más Canadá y parte de México, Europa con los suyos, y América Latina no puede andar ahí como países sueltos, negociando individualmente su manera de inserción internacional. Continentalmente podemos ubicarnos de mejor manera y con peso propio y con voz propia en un mundo post-neoliberal que está tomando la forma de georregiones fragmentadas. A mí me gustaría entrar un poco en el análisis más regional. El año 2022 fue determinante, victoria Xiomara Castro en Honduras por lo simbólico y lo relevante que es, Lula en Brasil y Gustavo Petro en Colombia. Han cambiado muchas cosas en la región y quiero un par de miradas muy concretas a un país que conoces muy bien, a Argentina, que quieres mucho. Es un año electoral, es un año decisivo. ¿Cuál es tu lectura? ¿Cuáles son los rasgos más en disputa que estás viendo en este momento, en esta cuestión tan electoral y política a la vez? Mira, para mí el problema central que, a- que tiene el progresismo en Argentina hoy es, eh, es el tema económico, la inflación. Um, la inflación te disuelve las relaciones sociales, te licúa las lealtades. Yo lo vivimos en Bolivia. Fui educado de adolescente de una inflación que en su peor momento llegó al 12.000% anual, ¿no? Pero sin llegar al 12.000%, más de 100% es un disolvente de lealtades sociales. Porque te golpea cada rato, Alfredo. Te despiertas en la mañana, le das al nene su dinero para el colectivo o el metro, inflación. Vas a comprar a la tienda verduras o carne, inflación. Le tienes que pagar la factura, inflación. Pagas la deuda al banco o a algún familiar, inflación. Si tienes un coche, tienes que comprar la gasolina o cambiar los neumáticos, inflación. Es un tema que te golpea cada 5 o 6 veces al día. Eh, y lo tienes que abordar de una manera muy fuerte, de shock. Yo he sido el que ha planteado tiempo atrás, de una manera muy humilde y discreta y muy respetuosa, que la manera de abordar la inflación no puede ser gradualmente, porque el daño ya es muy grande. El daño emocional, emotivo, diario, del dinero que se te va por las manos cada rato, lo tienes que abordar de una manera de shock. Progresistamente, pero sí, desde un punto de vista progresista, no desde un Claro. punto de vista monetarista, pero de shock, de tal manera que le des a las personas una certidumbre de que en 6 meses, en un año y en un año y medio, vas a tener una inflación de 2 dígitos que se muevan entre el 1 y el 2. Pero dale certidumbre de eso. Hoy, hoy cuando eres gobierno. Si no hacemos eso, Alfredo, es muy difícil. Estamos yendo a una lucha electoral en enorme desventaja. Porque la gente al primer año entendía que esto era un tema heredado del anterior gobierno, pero después de 3 años ya no. Ya no te lo entiende. Ya no es suficiente explicarle con mucha dedicación y compromiso de dónde viene esta inflación. No, es tu diario vivir el que te golpea y que te inclina hacia salidas que te den certidumbre. En estas elecciones, aquella propuesta política que dé certidumbre de manera realista a corto plazo al electorado
va a ser el que va a ganar mayor apoyo y más favor de la voluntad popular. Y ojalá el progresismo pudiera esforzarse para hacer ello, porque, porque si no, se ponen las cosas muy complicadas. Y no puedo dejar de preguntarte por un país que es tuyo, yo también lo siento mío, que es Bolivia. Y igual, ya han pasado más de 2 años del gobierno de Luis Arce, como en todos los lugares, después de un golpe se reacomodan piezas, otras no. ¿Cuál es tu lectura política por la que está transitando Bolivia en este momento histórico? Mira, en Bolivia las grandes reformas se hicieron entre el año 2006 y el 2010-11, el diseño del Estado, de la economía y la sociedad. Y esas reformas que te permitieron una tasa de crecimiento por década y media del 5% anual, que permitieron multiplicar tu economía en términos contables por 5 veces, de 9.000 a eh, casi 42.000, 43.000 millones de dólares. Tiene combustible para seguir todavía para adelante. Soy optimista. El progresismo en Bolivia tiene todavía combustible para con las actuales reformas, una gestión más. Aparte de la que estamos ahora, una gestión más. Y en la siguiente gestión habrá que impulsar reformas audaces de segunda generación para pugnar por ampliar este proceso progresista otra década más, democráticamente, por supuesto. Pero el combustible de las primeras reformas aún te da para otros 5 años por delante, 5, 7 años por delante. Se necesitan ciertas cosas que estar atento, tema de las reservas internacionales, tema del tipo de cambio, son cosas sensibles, pero manejables en el ámbito del horizonte progresista, dominante hoy. Pero lo que está fallando es las peleas internas. Ahí está el problema. No tenemos problemas económicos de envergadura que le den fuelle o aliento a las fuerzas conservadoras. No. Lo que tenemos son pugnas internas que están desangrando el proceso y donde hay un enorme peligro y donde hay que trabajar. Yo estoy seguro que si estas pugnas internas por liderazgos las resolvemos como se debe, democráticamente y de cara al pueblo, eh, una victoria electoral de 2025 está garantizada. Pero hay que resolver temas internos de liderazgos, un liderazgo social y un liderazgo político estatal, ¿no? La decisión de esos dos liderazgos es la destrucción de nuestro proceso de cambio. La articulación de alguna manera de esos dos liderazgos es la continuidad garantizada de nuestro proceso de cambio. Está mucho en juego, no es poco lo que está en juego. Podemos echar por la borda una gran energía y combustible que hay en el ámbito social y económico por desavenencias en el ámbito político dirigencial. Y eso sería terrible, sería imperdonable y tenemos que sumar esfuerzos todos para encontrar una fórmula de articulación de estas dos grandes estructuras políticas sociales bolivianas, que es el liderazgo social y el liderazgo político estatal. Yo, como siempre, le confío mucho a Bolivia que dé lecciones en América Latina. Dio lección después de un golpe de Estado a recuperar la democracia. Ojalá también en materia de divisiones internas también den esas lecciones, esa madurez política que requieren los procesos para seguir adelante, teniendo en cuenta que el adversario es otro. Bueno, mil gracias, Álvaro, por este ratito de charla en la pizarra. La seguiremos y espero que nos veamos muy pronto. Muchas gracias a ti, Alfredo. Un gran abrazo a todas las personas que nos han acompañado. Abrazo fuerte.